hemos prometido, aún mayores se nos prometieron. Guardemos estas, suspiremos por aquellas. Grandes cosas hemos prometido, aún mayores se nos prometieron. Guardemos estas, suspiremos por aquellas. Son tan breves los placeres, perpetua es la pena. El padecer es corto, la gloria infinita. De todos será la recompensa. De hemos prometido, aún mayores se nos prometieron. Guardemos estas, suspiremos por aquellas. Grandes cosas hemos prometido, aún mayores se nos prometieron. Suspiremos por aquellas. Son tan breves los placeres, perpetua es la pena. El padecer es corto, la gloria infinita. De todos será la recompensa. De Así bien, queridos hermanos, bienvenidos a esta humilde parroquia digital de Nuestra Señora de las Nieves. Y como en el video pasado les había dicho, pues quiero compartir con ustedes cómo fue que San Francisco, por gracia del Señor, obtuvo las llagas. Entonces, hoy les voy a leer de un libro llamado Leyenda Mayor de San Buenaventura. San Buenaventura también es santo de la Iglesia Católica, un santo franciscano, hijo de San Francisco, y él nos narra cómo es que San Francisco obtuvo las llagas en el monte Alberna. Entonces, esto es porque, como les decía yo en el video anterior, en este año celebramos 800 años del tránsito, es decir, del paso de la vida a la vida eterna, o sea, de esta vida en este mundo a la vida eterna. En 1226, un 3 de octubre de 1226, San Francisco muere en esta vida, pero nace a la vida eterna. 2 años antes de su partida, Dios le concede el milagro de las llagas. San Francisco, como les decía en el video anterior, es el primer santo del que tenemos registro que tenga las sagradas llagas.
Son 5 las sagradas llagas, al menos así se presenta el Señor Jesucristo ante los apóstoles, mostrándoles las llagas de las manos, de los pies y del costado. No se dice de ninguna otra, al menos en los evangelios. Simplemente se habla de estas 5 y San Francisco es el primer santo de la historia que Dios le concede este milagro tan maravilloso. Y por eso me gustaría compartírselos hoy, como había quedado yo en el video pasado, para que ustedes conozcan este momento tan maravilloso y el por qué nosotros como franciscanos pues nos gusta la vida de San Francisco y queremos ser un modelo franciscano de cristiano que podamos vivir según el ejemplo de San Francisco. San Francisco que sigue a Cristo, nosotros que seguimos a Francisco en esas huellas para llegar a Cristo, ¿no? El camino al Padre, como dice el Santo Evangelio, es Cristo. Pero San Francisco pues es un modelo de cómo vivir esa espiritualidad cristiana que hay en la Iglesia Católica. Se los voy a leer. Es un poco largo la lectura, no tampoco exageradamente larga, así que voy a ir despacio para poder saborearla, para poder conocerla, para poder meditarla. No voy a hacer comentarios ni nada por el estilo, únicamente la voy a leer, pero para que al mismo tiempo que yo la lea, ustedes puedan darse una idea de lo que está narrando San Buenaventura, les voy a poner una imagen. Una imagen va a ayudar muchísimo para que nosotros podamos entrar en esto que San Buenaventura nos va a contar, poder vivirlo como si estuviésemos allí. Entonces, les voy a poner esta imagen y voy a iniciar la lectura. Se encuentra en el capítulo 3 de la segunda parte de la leyenda mayor de San Buenaventura. Así que aquí está la imagen para que ustedes la puedan ver. Desde ya les digo que mi voz no es la más bonita para leer, pero voy a intentarlo, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Perdón. Leyenda mayor de San Buenaventura, segunda parte, capítulo 13. Las sagradas llagas. Era costumbre en el angélico varón Francisco no cesar nunca de la práctica del bien. Antes, por el contrario, a semejanza de los espíritus celestiales en la escala de Jacobo, o subías a Dios o descendía hasta el prójimo. En efecto, había aprendido a distribuir tan prudentemente el tiempo puesto a su disposición para merecer que parte de él lo empleaba en trabajosas ganancias en favor del prójimo, y la otra parte la dedicaba a las tranquilas elevaciones de la contemplación. Por eso, después de haberse empeñado en procurar la salvación de los demás, según lo exigían las circunstancias de lugares y tiempos, abandonando el bullicio de las turbas, se dirigía a lo más recóndito de la soledad, a un sitio apacible, donde entregado más libremente al Señor, pudiera sacudir el polvo que tal vez se le hubiera pegado en el trato con los hombres. Así, 2 años antes de entregar su espíritu a Dios, y tras haber sobrellevado tantos trabajos y fatigas, fue conducido bajo la guía de la divina providencia a un monte elevado y solitario llamado Alberna. Allí dio comienzo a la cuaresma de ayuno que solía practicar en honor del arcángel San Miguel, y de pronto se sintió recreado más abundantemente que de ordinario con la dulzura de la divina contemplación, e inflamado en deseos más ardientes del cielo, comenzó a experimentar en sí un mayor cúmulo de dones y gracias divinas. Se elevaba a lo alto
no como curioso escudriñador de la majestad divina, para ser oprimido por su gloria, sino como siervo fiel y prudente, que investiga el beneplácito divino, al que deseaba vivamente conformarse en todo. Conoció, por divina inspiración, que abriendo el libro de los santos evangelios, le manifestaría Cristo lo que fuera más acepto a Dios en su persona y en todas sus cosas. Después de una prolongada y fervorosa oración, hizo que su compañero, varón devoto y santo, tomara del altar el libro sagrado de los evangelios y lo abriera 3 veces en nombre de la Santa Trinidad, y como en la triple apertura apareciera siempre la pasión del Señor, comprendió el varón lleno de Dios, que como había imitado a Cristo en las acciones de su vida, así también debía configurarse con él en las aflicciones y dolores de la pasión antes de pasar de este mundo. Y aunque, por las muchas austeridades de su vida anterior y por haber llevado continuamente la cruz del Señor, estaba ya muy debilitado en su cuerpo, no se intimidó en absoluto, sino que se sintió aún más fuertemente animado para sufrir el martirio. En efecto, en tal grado había prendido en él el incendio incontenible de amor hacia el buen Jesús, hasta convertirse en una gran llamarada de fuego, que las aguas torrenciales no serían capaces de extinguir su caridad tan apasionada. Elevándose pues a Dios, a impulsos del ardor seráfico de sus deseos, y transformado por su tierna compasión en aquel que a causa de su extrema caridad quiso ser crucificado, cierta mañana, de un día próximo a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, mientras oraba en uno de los flancos del monte, vio bajar de lo más alto del cielo a un serafín que tenía 6 alas tan ígneas como resplandecientes. En vuelo rapidísimo avanzó hacia el lugar donde se encontraba el varón de Dios, deteniéndose en el aire. Apareció entonces entre las alas la efigie de un hombre crucificado, cuyas manos y pies estaban extendidos a modo de cruz y clavados a ella. 2 alas se alzaban sobre la cabeza, 2 se extendían para volar, y las otras 2 restantes cubrían todo el cuerpo. Ante tal aparición, quedó lleno de estupor el santo, y experimentando en su corazón un gozo mezclado de dolor, se alegraba en efecto con aquella graciosa mirada con que se veía contemplado por Cristo bajo la imagen de un serafín. Pero al mismo tiempo, al verlo clavado a la cruz, era como una espada de dolor compasivo que atravesaba su alma. Estaba sumamente admirado ante una visión tan misteriosa, sabiendo que el dolor de la pasión de ningún modo podía avenirse con la dicha inmortal de un serafín. Por fin, el Señor le dio a entender que aquella visión le había sido presentada así por la divina providencia, para que el amigo de Cristo supiera de antemano que había de ser transformado totalmente en la imagen de Cristo crucificado, no por el martirio de la carne, sino por el incendio de su espíritu. Así sucedió, porque al desaparecer la visión, dejó en su corazón un ardor maravilloso, y no fue menos maravillosa la efigie de las señales que imprimió en su carne. Así pues, al instante,
comenzaron a aparecer en sus manos y pies las señales de los clavos, tal como lo había visto poco antes en la imagen del varón crucificado. Se veían las manos y los pies atravesados en la mitad por los clavos, de tal modo que las cabezas superior de los pies, mientras que las puntas de los mismos se hallaban al lado contrario. Las cabezas de los clavos eran redondas y negras en las manos y en los pies, las puntas formadas de la misma carne, y sobresaliendo de ella aparecían alargadas, retorcidas y como remachadas. Así también el costado derecho, como si hubiera sido traspasado por una lanza, escondía una roja cicatriz de la cual manaba frecuentemente sangre sagrada, empapando la túnica y los calzones. Viendo el siervo de Cristo que no podían permanecer ocultas a sus compañeros más íntimos aquellas llagas, tan claramente impresas en su carne, y temeroso, por otra parte, de publicar el secreto del Señor, se vio envuelto en una angustiosa incertidumbre, sin saber a qué atenerse, si manifestar o más bien callar la visión tenida. Por eso llamó a algunos de sus hermanos, y hablándoles en términos generales, les propuso la duda y les pidió consejo. Entonces, uno de los hermanos, iluminado por gracia y de nombre, comprendiendo que algo muy maravilloso debía de haber visto el santo, puesto que parecía como fuera de sí por el asombro, le habló de esta manera: Has de saber, hermano, que los secretos divinos te son manifestados algunas veces no sólo para ti, sino también para provecho de los demás. Por tanto, parece que debes de temer con razón que si ocultas el don recibido para bien de muchos, seas juzgado digno de reprensión por haber ocultado el talento a ti confiado. Animado el santo con estas palabras, aunque en otras ocasiones solía decir, mi secreto para mí, esta vez relató detalladamente, no sin mucho temor, la predicha visión, y añadió que aquel que se le había aparecido le dijo algunas cosas que jamás mientras viviera revelaría a hombre alguno. Se ha de creer, sin duda, que las palabras de aquel serafín celestial, aparecido admirablemente en forma de cruz, eran tan misteriosas que tal vez no era lícito comunicarlas a los hombres. Después que el verdadero amor de Cristo había transformado en su propia imagen a este amante suyo, terminado el plazo de 40 días que se había propuesto pasar en soledad y próxima ya la solemnidad del arcángel Miguel, bajó del monte el angélico varón Francisco, llevando consigo la efigie del crucificado, no esculpida por manos de algún artífice, en tablas de piedra o de madera, sino impresa por el dedo de Dios vivo, en los miembros de su carne, y como es bueno ocultar el secreto del rey, consciente el santo de ser depositario de un secreto real, trataba de esconder con toda diligencia aquellas sagradas señales. Pero como también es propio de Dios revelar para su gloria las grandes maravillas que realiza, el mismo Señor que había impreso secretamente aquellas señales, mostró abiertamente por ellas algunos milagros, para que con la evidencia de los signos se hiciera patente la fuerza oculta y maravillosa de aquellas llagas. En la provincia de Rieti se había propagado una peste tan devastadora que arrasaba despiadadamente todo ganado lanar y vacuno,
hasta el punto de no poder encontrarse remedio alguno. Pero un hombre temeroso de Dios fue advertido por medio de una visión nocturna que se llegase apresuradamente al eremitorio de los hermanos, donde a la sazón moraba Francisco, y que tomando el agua en que se había lavado las manos y los pies, el siervo de Dios rociase con ella todos los animales. Levantándose muy de mañana, se fue a dicho lugar, y obtenida ocultamente el agua mediante los compañeros del santo, roció con ella las ovejas y bueyes enfermos. Y oh maravilla, tan pronto como el agua, aun en pequeña cantidad, llegaba a tocar a los animales enfermos y postrados en tierra, se levantaban al punto, recobrando el vigor de antes, y como si no hubiesen sufrido mal alguno, corrían a pastar en los campos. Así resultó que por el admirable poder de aquella agua que había tocado las sagradas llagas, cesara del todo la plaga y huyera de los rebaños la mortífera peste. Antes de la permanencia del santo en el monte Alberna, solía suceder que una nube formada cerca del mismo monte desencadenaba en las cercanías tan violencia tempestad de granizo que devastaba periódicamente los frutos de la tierra. Pero después de aquella feliz aparición, cesó el granizo, no sin admiración de los habitantes del lugar, de modo que el mismo cielo, serenando su rostro como no era costumbre, ponía de manifiesto la excelencia de aquella celeste visión y el poder de las llagas que allí fueron impresas. Sucedió también que caminando el santo durante el invierno, montado en el jumentillo de un hombre pobre, a causa de la debilidad del cuerpo y de la aspereza de los senderos, hubo de pernoctar al cobijo de la prominencia de una roca para evitar de algún modo las incomodidades de la nieve y de la noche, que se le echaban encima y le impedían llegar al lugar del albergue. Notando el santo varón que el hombre que le acompañaba se revolvía de una parte a otra murmurando quedamente con quejumbrosos gemidos, como quien mal abrigado no podía estar quieto a causa de la atrocidad del frío, encendido en el fervor del amor divino, extendió su mano y le tocó con ella. Cosa admirable. De repente, al contacto de aquella mano sagrada que portaba en sí el fuego recibido de la brasa del serafín, huyó todo frío y se vio envuelto en tanto calor, dentro y fuera, como si lo hubiese invadido una bocanada salida del respiradero de un horno. Porque, confortado al instante en el alma y en el cuerpo, durmió hasta el amanecer tan suavemente entre piedras y nieve como jamás había descansado en su propio lecho, según él mismo declaraba más tarde. Consta, pues, con pruebas ciertas que las sagradas llagas fueron impresas por el poder de aquel que mediante el amor seráfico limpia, ilumina e inflama, puesto que dichas llagas con admirable eficacia contribuyeron a dar salud a los animales, limpiándolos de la peste, devolvieron la serenidad del cielo, ahuyentando la tormenta, y prestaron calor a los cuerpos ateridos por el frío. Todo esto se puso de manifiesto con más evidentes prodigios después de la muerte del santo, como se anotará más tarde en su debido lugar. Por más diligencia que ponía el santo en tener oculto el tesoro encontrado en el campo, no pudo evitar que algunos llegaran a ver las llagas de sus manos y pies. No obstante llevar casi siempre cubiertas las manos,
y andar desde entonces con los pies calzados. Muchos hermanos vieron las llagas durante la vida del santo, y aunque por su santidad relevante eran dignos de todo crédito, sin embargo, para eliminar toda posible duda, afirmaron bajo juramento con las manos puestas sobre los evangelios ser verdad que las habían visto. Las vieron también algunos cardenales que gozaban de especial intimidad con el santo, los cuales, consignando con toda veracidad el hecho, enaltecieron dichas sagradas llagas en prosa, en himnos y antífonas, que compusieron en honor del siervo de Dios, y tanto de palabra como por escrito, dieron testimonio de la verdad. Asimismo, el sumo pontífice señor Alejandro, una vez que predicaba al pueblo en presencia de muchos hermanos, entre ellos me encontraba yo, afirmó haber visto con sus propios ojos las sagradas llagas mientras aún vivía el santo. Las vieron con ocasión de su muerte más de 50 hermanos, y la Virgen devotísima de Dios, Clara, junto con sus hermanas de comunidad y un grupo incontable de seglares, muchos de los cuales, como se dirá en su lugar, movidos por la devoción y el afecto, llegaron a besar y tocar con sus propias manos las llagas para confirmación testimonial. En cuanto a la llaga del costado, la ocultó tan sigilosamente el santo que nadie pudo verla mientras él vivió, si no era de manera furtiva. Así sucedió cuando un hermano que solía atenderle con gran solicitud le indujo con piadosa cautela a quitarse la túnica para sacudirla. Entonces miró atentamente y le vio la llaga. Incluso llegó a tocarla aplicando rápidamente 3 dedos. De este modo pudo percibir no sólo con el tacto, sino también con la vista, la magnitud de la herida. Valiéndose de parecida estratagema, la vio también aquel hermano que a la sazón era su vicario. En otra ocasión, uno de los compañeros del santo, hombre de extraordinaria simplicidad, al frotarle por causa de la enfermedad la espalda dolorida, extendió la mano por debajo de la capucha y casualmente la deslizó hasta la sagrada llaga, produciéndole un intenso dolor. A raíz de esto llevó unos calzones que le llegaban hasta el arranque de los brazos, para cubrir así la llaga del costado. Asimismo, los hermanos que lavaban la ropa del santo o sacudían a su tiempo la túnica, porque las encontraban con algunas manchas de sangre, llegaron a conocer palpablemente por estos signos evidentes la existencia de la sagrada llaga, que después, al ser amortajado el cadáver del santo, contemplaron y veneraron. Ea pues, valerosísimo caballero de Cristo, empuña las armas del muy invicto capitán, defendido con ellas de modo tan insigne, vencerás a todos los adversarios. Enarbola el estandarte del Rey Altísimo, a cuya vista cobren valor los combatientes todos del ejército divino. Ostenta el sello del sumo pontífice Cristo, con el que todos reconozcan como irreprensibles y auténticas tus palabras y tus hechos. Por las marcas del Señor Jesús que llevan en tu cuerpo, nadie debes de serle molesto. Antes bien, todo siervo de Cristo está obligado a profesarte singular afecto y devoción. Estas señales evidentísimas que han sido comprobadas no justamente por 2 o 3 testigos, sino superabundantemente por muchísimos, hacen que las manifestaciones de Dios en ti
y por ti sean tan dignas de crédito que quitan a los incrédulos la más leve excusa, mientras los creyentes se afianzan en la fe, se elevan con una fundada esperanza y se inflaman en el fuego de la caridad. Ya se ha cumplido verdaderamente aquella primera visión en que contemplaste cómo llegarías a ser caudillo en la milicia de Cristo, y se te aseguró que serías decorado con armas celestiales, selladas con la insignia de la cruz. Ya puede tenerse por verdaderas, sin ningún género de duda, aquella visión del crucificado que tuviste al principio de tu conversión y que traspasó tu alma con la espada de una dolorosa compasión, así como también aquella voz que escuchaste, procedente de la cruz como del trono sublime de Cristo y de su secreto propietario, según tú mismo lo afirmaste con tus sagradas palabras. Ya también se puede creer y asegurar con certeza que no fueron puras visiones imaginarias, sino verdaderas revelaciones del cielo, aquellos hechos acaecidos durante el desarrollo de tu conversión. La cruz que el hermano Silvestre vio salir prodigiosamente de tu boca, las espadas en forma de cruz que vio atravesar tu cuerpo el santo hermano Pacífico, y tu misma aparición en figura de cruz elevada en el aire cuando San Antonio predicaba acerca del título de la cruz, conforme a la visión tenida por el angélico varón Monaldo. Ya por fin, hacia los últimos días de tu vida, el habérsete mostrado en una misma visión la sublime imagen del serafín y la humilde efigie del crucificado que te abrazó en el interior y te signó al exterior como a otro ángel que sube del oriente para que lleves en ti el sello de Dios vivo. Todo ello corrobora más y más la fe en las cosas antes referidas, y a su vez recibe de éstas un testimonio de su veracidad. He aquí las 7 maravillosas apariciones de la cruz de Cristo verificadas en ti y en torno a tu persona, y mostradas según el orden cronológico, a través de las 6 primeras, como por otras tantas gradas, llegaste a la 7ª, donde hallarías finalmente reposo. En efecto, la cruz de Cristo, que en los inicios de tu conversión te fue propuesta y que tú asumiste, esa cruz que después a lo largo de tu existencia llevaste continuamente en ti con una vida santísima y la mostraste para ejemplo de los demás, deja entrever con tal claridad y certeza el hecho de haber tú alcanzado finalmente el ápice de la perfección evangélica, que ninguna persona verdaderamente devota puede rechazar esta demostración de la sabiduría cristiana esculpida en el polvo de tu carne. Ningún verdadero fiel la puede impugnar, ni despreciarla ninguno que sea verdaderamente humilde, porque se trata de una demostración expresada por el mismo Dios y digna, por tanto, de ser plenamente aceptada. Y así de esta manera, queridos hermanos, les he leído del libro de la leyenda mayor de San Buenaventura, cómo es que el hermano Francisco de Asís, por prodigio de Dios, en esta visión del serafín, visión que en la imagen que ustedes veían ahorita que yo leía, cómo recibió de Cristo la impresión de las sagradas llagas. Los invito a que mediten en esto de la vida de San Francisco de Asís y para que se animen en sus dolores, en sus enfermedades, a ser verdaderos cristianos católicos y a ofrecer ese sufrimiento, ese dolor que tengas en tu vida para mayor gloria de Cristo, para mayor gloria de Dios. Que así sea.
paz y bien. Nos vemos en otra ocasión, queridos hermanos. Cuídense. Hasta pronto. Grandes cosas hemos prometido, aún mayores se nos prometieron. Guardemos estas, suspiremos por aquellas. Grandes cosas hemos prometido, aún mayores se nos prometieron. Guardemos estas, suspiremos por aquellas. Son tan breves los placeres, perpetua es la pena. El padecer es corto, la gloria infinita. De todos será la recompensa. De todos será la recompensa. Grandes cosas hemos prometido, aún mayores se nos prometieron. Guardemos estas, suspiremos por aquellas. Grandes cosas hemos prometido, aún mayores se nos prometieron. Suspiremos por aquellas. Son tan breves los placeres,